Lo que a mí más me cuesta identificar, como ponerle un nombre, es cuando yo voy a un lugar y veo como una escena, ¿cierto? Como si fuera una escena de una serie, Ujú, porque a veces son antiguas y a veces son actuales, o sea, son ujú. de las mismas personas que están ahí. Lo que a mí En el episodio de hoy hablaremos sobre los lugares y sus energías. El tema que íbamos a tratar era el dinero, pero en la reunión previa que siempre tenemos a lo que son las grabaciones, sucedieron cosas, empezaron a comunicarse con nosotros y nos fueron guiando para que hoy salga este episodio donde vamos a hablar, como dijo NASA, de las energías del lugar. Ellos dos empezaron a escuchar a través de mis auriculares, porque yo no escuché nunca nada, como frases, como palabras donde empezamos a identificar que eran frases, parecían, Aye decía que era como algo alemán o algo ruso, o sea, una cosa así, digamos, lo que se escuchaba, como medio robotizado. Ahora lo estábamos charlando previo a esto, también era como escuchado como desde una radio, de un handy. con NASA empezamos a escuchar como una interferencia parecía y después nos dimos cuenta que esa interferencia era palabras. O sea, y yo Era sentía como una voz suave. exactamente, era como una voz y se repetía. O sea, y cada tanto, cuando Belu se callaba, o sea, cuando hacía silencio que terminaba de hablar, se escuchaba. O sea, no es que se escuchaba la Sí. interferencia sobre lo que ella estaba diciendo, sino cuando ella dejaba de hablar, esa interferencia ingresaba y empezaba a hablar. Fue de la misma manera y también esto de cómo surgió el tema, porque estábamos hablando de un hotel que ella había visitado en sus vacaciones y cómo la energía de los espacios se va moviendo. Y de la nada empezamos a entrar un poco en lo que fue la historia de Alemania, más que nada en la época del nazismo, y fue como que nos fue llevando esa energía de alguna manera también. Y creo que esta voz y las palabras puntuales que se iban presentando, eh, que Aye creo que vos las tenés. Las tengo anotadas. Disculpen mi pronunciación. Las palabras que escribí tienen errores porque nunca en mi vida había hablado alemán ni escuchado alemán. Era como Cherche, Bergen, Mutter. Esas eran unas que yo escuchaba. Después Staten, Bienen, Perifer. Y después la otra era Stessen, Ansen, Perferen o algo así. Al tener errores, más que nada, ¿cómo se dice cuando el sonido que hacen las palabras? La fonética es diferente, muy diferente a como hablamos nosotros, entonces empezamos a investigar un poco sobre ver las palabras por separado y creo que Belén, vos descubriste que Bergen era No, la primera me parece que fue la que dijiste, porque fueron también como en tiempos distintos, ¿viste? Íbamos teniendo la charla, iban apareciendo. Entonces sí, creo que Sí. la primera fue Belger, algo así. Yo busqué y dije que era un lugar. Y sí. claro, Bergen, y entonces a sí. mí claro, y se me hizo la conexión con Belgergensen, o algo así que creo que es el lugar, que fue un campo de concentración en Alemania. Entonces, claro, empezamos a hacer toda ahí la conexión. Después salió un número que era el 18. Sí. Después salió, bueno, varias palabras que las fuimos traduciendo, las fuimos buscando a ver también qué idioma podía ser, porque a ellos les resultaba que era el alemán, pero podía haber sido otro. Entonces empezamos a encontrar eso. Y Pusimos como en dice Google, NASA, que esto surgió, pusimos en claro, Google fuimos como buscando, detectar sí, 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 idiomas. sí, Sí, detectar idiomas. Exacto. claro, sí, 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 que lo identifique. Y vos justo estabas hablando de este hotel que hay en Mar Chiquita, el Hotel Viena. Sí. Bueno, estabas hablando de eso, de la conexión con los alemanes, con los nazis, toda una historia que tiene ahí. Y claro, empezaron a surgir todas estas cosas. Miren el símbolo Sí, del ahí, hotel. claro, sí, 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 sí. Entonces, bueno, empezó a surgir todo esto y claro, y uno empezó a investigar y yo personalmente estuve toda la semana como ahí, como buscando, como conectando mucho. A mí lo que se me apareció sí fue una frase que es que no siempre la historia es para evolucionar y que hay que vivir, no me acuerdo bien si la tengo aquí anotada, me parece que no, pero era como que digamos que el odio es necesario vivirlo para poder trascenderlo.
O sea, entonces ahí, claro, empezamos a hacer toda esta conexión con esta historia Sí. que, digamos, la mayoría de las personas conocemos. Y bueno, qué tan importante fue ir desmenuzando todo en el camino. Bueno, para ponerlos en contexto, yo hace unos días fui a visitar el Gran Hotel Viena. Nosotros fuimos a Mar Chiquita o Miramar de Ancenusa, en Córdoba. Y bueno, no teníamos ni idea de este hotel, del lugar, de lo que era. Y cuando llegamos en informe turístico nos fueron diciendo lo que podíamos visitar. Y bueno, obviamente, primero que nos llamó mucho la atención fue el hotel porque había una visita nocturna y en ese hotel se decía que era como algo paranormal también. Y bueno, nos llamó la atención, vamos a ver qué hay. Y nunca habíamos hecho una excursión así, fue la primera. Y ellos te contaban toda la historia y los dueños que hicieron ese hotel fue en agradecimiento porque su hijo tenía psoriasis y en esa época ahí usaban el lodo para curar esas enfermedades y como el hijo se curó, hicieron ese hotel, digamos. Ahí había como un convento o algo así, no me acuerdo bien la historia, y compraron ese lugar y lo modificaron y armaron un gran hotel, la verdad, lo que era para la época. Y el hotel era como una mini ciudad, tenía de todo y tenía, aparte de tener generadores propios, de autosustentarse, tenía la sala de telecomunicaciones más grande y más, ¿cómo sería? Más tecnológica de la época, digamos, y la única así de ese tamaño en Argentina en esa época. Entonces, de ahí, nosotros, anterior a ir a visitar, habíamos hecho una excursión en un barquito por ahí para ver el atardecer en la laguna, y el hombre nos contó que había muchas historias con respecto a eso, y que mucha gente es curiosa relacionándolo con los nazis. ¿Por qué? Porque en el campo de al lado, por ahí cerca, iban a vacacionar los dueños del Hotel Edén, que NASA, vos lo fuiste a visitar a ese hotel, ¿no es cierto? Sí, el 2024 fui yo, Sí. pero sí. Ese queda en La Falda. Sí, Y se dice que esa familia sí tenía contacto como directo, ¿no es cierto? sí, Entonces, bueno, empezamos como a investigar un poco porque se empezaron a comunicar, digamos, con nosotros de alguna manera. Y en sí, en este hotel Viena, lo que contaron es que quedó un encargado cuando los dueños, creo que estuvo 3 meses nada más funcionando el hotel, y por todas las inundaciones que hubo ahí en Mar Chiquita, y los dueños se fueron y no volvieron nunca más. Y dejaron a este hombre, Martin Kruger, que quedó como encargado. Él era como la mano derecha de la familia, jefe de seguridad, y quedó solo y murió, dicen, en términos sospechosos. No se sabe si fue un suicidio, si murió de un ataque al corazón, como que nunca lo investigaron. A raíz de todo eso, fue en diferentes momentos de la charla que teníamos los tres que fueron apareciendo los mensajes. Una frase que apareció fue: quien se atreve a resistir permanece firme. Y es una frase que tranquilamente podría haber dicho él, porque imagínense que quedó totalmente solo. Una época fue Total. cuando Argentina empezó a perseguir a los alemanes que habían quedado acá también. Entonces, como que hay muchas historias. Y lo que se remarca es sí, como, bueno, esta historia tiene que ser contada. Hay que hablar sobre esto, sobre lo que pasó. Hay mucho prejuicio con respecto a esto y ninguno vivimos en esa época, no sabemos cómo fue. Lo Sí. que está buscando es una mirada más desde la neutralidad, sin negar las atrocidades que pasaron y todas Mm. esas cosas. La historia esa es como, al ser tan sensible, es muy difícil ver como verlo desde la neutralidad. Quizás nosotros con herramientas que hemos tomado en nuestro camino y con nuestra forma de hoy poder percibir, digamos, cada uno nuestra realidad, podemos llegar a eso de no justificar, pero sí ver la historia quizás desde otra mirada, es lo que hay que aprender. Y creo que la frase que se me dictó a mí, que esto que no siempre la historia sirve para evolucionar, es que si siempre yo miro la historia desde el odio y no desde el amor y de la evolución, voy a seguir siempre en ese sinfín, en ese bucle de no poder trascenderlo. Y después viene esta frase que es, el odio hay que vivirlo para poder trascenderlo. O sea, si yo no estoy en mi oscuridad, no puedo ir hacia la luz. Y muchas veces voy a estar en la luz y va a ser necesario ir a la oscuridad porque tengo que darle luz a otra parte mía. Entonces creo que toda esta historia, y acá desde donde yo estoy,
también es como muy importante esta historia porque acá en España, como les comentaba a los chicos antes, hubo un dictador que se llamó Franco, que era muy amigo de Hitler. Y me resuena esto como cuando después Salle dijo, ¿no es cierto?, de como que esto está como que lo escuchaban tipo handy o tipo radio. Es como, bueno, la historia que está acá se comunica con la historia que está allá. Allá de si es leyenda o no, de que algunos nazis fueron a Bariloche o que en Córdoba o que había lugares donde, acá también tiene como ese peso, digamos, histórico de que Franco también hizo un montón de cosas. Donde estoy yo es de Cataluña, entonces acá se prohibió, por ejemplo, hablar el catalán. Entonces hay como mucha historia con eso. Y bueno, yo creo que a los tres, no sé a ustedes, pero a mí como siempre me llamó la atención esa historia, eso. Y en esto de recordar vidas y de poder conectar, yo me recuerdo siendo hombre en un campo de concentración, creo que es como que, bueno, a ver, las vidas que capaz cada uno fue teniendo también trae esta información para que fluya. Y aparte también Y, nos pone como en evidencia la manera en la que la mediunidad trabaja, ¿no es cierto? No, mm, un lugar muchas veces activa más que solamente comunicarte con un muerto. Vos te conectás con una historia, va más allá de tu propia historia personal y te atraviesa de alguna manera. Y y toda esta historia es como, lo charlábamos antes, como la energía, ¿no es cierto? Como así Aye fue a ese lugar y ahora contará la experiencia que ella vivió en eso, porque el relato es uno y quizás uno percibe otra cosa. sí. También a mí me ha pasado acá hay como mucha historia, como que todo es, quizás en Argentina todo como es nuevo, tiene 100 y pico de años, acá es como mucha historia y muchas cosas romanas. He entrado a lugares donde antes, o sea, donde estaban los gladiadores, donde después entraban a donde estaban los leones. Entonces, esos lugares, uno que es un poco más sensible, como que hay cosas que las perciben. Entonces, la energía que queda en ese lugar, como si uno visita un campo de concentración, donde así vos seas medio o no, lo que quizás llegamos a la reflexión de que todos podemos percibir eso. O sea, el ambiente va a ser pesado, lo va a percibir porque el lugar quedó con esa energía. No quiere decir que nosotros como medium vamos a ir y vamos a ver caminando a todos los que estuvieron ahí, o quizás alguno se presente, porque no siempre, o podemos ver, digamos, en el lugar donde estamos, pero si no hay un mensaje claro para dar, no nos van a decir nada, o nosotros no tampoco vamos a hacer preguntas, o sea, solamente está la presencia. Y de ahí quizás nosotros podamos, si necesitamos hacer preguntas o si nos tienen algo para dar. Pero bueno, cómo uno puede percibir a través de la mediunidad a lugares donde va la energía de ese lugar, las iglesias o los hospitales. No quiere decir que siempre va a haber gente que murió en el hospital caminando por los pasillos, sino que en ese lugar es donde también uno recibe la vida, pero también está la energía de la muerte. Entonces vamos a tener ahí como esa sutileza, ¿no es cierto? Ahí en el hotel que dos chicas, una chica se desmaya, estábamos en la cocina, en la parte de la cocina, el primer lugar que ingresamos. También nosotros antes de ingresar nos pasaron un video mostrándonos fotos, contándonos un poquito de la historia. No se puede filmar, obviamente, porque si no, la gente no iría capaz. Eh, pero, por ejemplo, yo ya estaba ahí en esa sala donde estaba una pantalla gigante y yo estaba en el rincón de atrás, como si te sentás en el cine atrás de toda la derecha contra la pared y sentía como golpecitos en la pared. Y después, bueno, fuimos a la cocina y esta chica se desmaya y otra chica se pone a llorar desconsoladamente. Y estaba afuera con su mamá y dice, porque era una adolescente, y dice, yo no sé qué me pasó, no sé qué me pasó, no sabía que, o sea, no sabía que le había pasado a llorar. Y en esa parte donde estábamos, había sótanos, varios sótanos en el lugar y estaban todos inundados, varios. Entonces, ahí hay lugares donde se acumula mucha energía. Y más bien, mi experiencia fue que yo no sentí tanta energía de ese momento, sino más actual, ¿cierto? La energía de lo que genera quizás. Y bien sabemos que o en los sótanos, o por lo menos en mi percepción y lo que me ha pasado a mí en lugares donde había sótano, es que como que la energía se acumula ahí. Si sos sensible, o sea, lo percibís eso. Y sí han pasado cosas seguramente en el hotel, obviamente, han pasado muchas cosas, muchas situaciones, así como cuando una familia se va hoy de vacaciones a un hotel y discute en el hotel. O sea, esa energía Sí, 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 sí sí, queda ahí. sí, Entonces, sí, sí, imagínate los baños, la tristeza de las inundaciones. Si sos en quemar chiquita,
sea, se inundó 3 veces y 10 cuadras para adentro y una parte del pueblo quedó sumergida. Mm, Entonces, toda esa energía también influye y se sienten Sí. sí. muchas cosas. Después Mm, sí vi en una parte por la ventana, una ventana arriba y una abajo, que había toda caca de murciélago, de no sé de qué era la caca, y se veía así, 2 personas, pero de esa parte no hablaron demasiado. Y después nos hicieron sí. entrar a una parte de habitaciones. Sí, en el camino sentí como un dolor en la nuca particular, que yo lo percibo en mi cuerpo, digamos, algunas Mm, cosas, pero cuando entré a las habitaciones, por ejemplo, yo no sentí nada raro, más que el gato que se fue a una cama en particular y que mm. habían dicho que pasaban cosas y se fue ahí, a esa cama, que creo que vi una persona ahí. Fuera Sí, de eso, o sea, no percibí mucho más, pero la conexión vino después. sí. Sí. De hecho, a mí era algo que me pasó cuando fui al Hotel Edén, porque yo fui a hacer la visita nocturna. Y en la visita nocturna muchas veces te asustan, se genera como esto de el show para el público. Sí. Y nos sientan en una sala y empiezan a contar la historia del hotel, la historia del lugar, y empiezan a hablar de una mujer. Y yo, la mujer que ponían en pantalla, a mí se me presenta, pero me dice, esto era muy distinto a como te lo están contando. Acá era como todo muy tranquilo, más allá de las historias que pueden haber pasado por este lugar. Y me mostraba como gente bailando, la decoración, de la forma también, porque era distinto el hotel. De hecho, tuvieron que hacer una ampliación después, que es donde se hacen las presentaciones para los visitantes que llegan. Y me decía, muchas de las cosas que vas a escuchar esta noche, dice, están cambiadas. Pero es para eso, es para generar esta especie de como influencia, me sale decir, pero es como que el público entre con ¿no es cierto? Con un aire, Claro, ya con sí, sí, un sí. susto. Ujú. Claro. Entonces, de hecho, me pasaba de ir caminando y hacer el recorrido, y en un momento hasta hacen hacer un círculo, y yo iba mirando, yo iba con un buzo blanco encima, yo iba como una nube, y le digo a mi hermano, porque fui con él, le digo, ahí hay alguien, ahí hay otro, allá hay otro, y los iba saludando a los chicos y me decían, hola, buenas noches, pero yo estaba como en mi salsa. Y tiene eso, el lugar lo presentaban como algo pesado energéticamente, pero no se sentía así. Sí Claro. me pasó por una habitación en especial que queda en el primer piso, eh, donde cuentan la historia que muere una nena. Ahora no me acuerdo si era tuberculosis, creo que sí, pero era hija de un médico y cuentan que su papá no pudo darle tratamiento. Y cuando pasamos por esa habitación en especial, a mí me agarró como esa angustia, esa tristeza profunda que uno dice, te lleva profundo. Los lugares en general, cuando uno va y sin saber la historia y sentís emociones, sentís un peso, es como, hay algo que te quiere decir también. Es como cuando entras a la iglesia. Sí, A muchos, me incluyo porque me ha pasado también hoy en día, puedo entrar de otra manera, pero se siente un peso emocional, como que hay algo que, sí, tum, sí, te sí, ancla. Mientras sí. contaba lo del Más peso, allá del... saqué una Ah, carta, mirá. sí. Ah. Exacto. No, esto no está No está Preparado. planeado. mirá la carta. En vivo, en Si no, tiempo, claro, tiempo real. es el peso que le genera, digamos, la experiencia de vida en el espacio, porque, Claro. por ejemplo, la iglesia, ¿no? Hay como muchas iglesias con historias de, qué sé yo, curas o monjas que han vivido en el lugar y cosas que han pasado, pero también está esta carga donde imaginemos que el peregrino o el orante que va a pedir es como también que carga con sufrimiento más allá que mucha gente va a agradecer, pero hay mucha gente que va con mucho pesar, no sé, de enfermedades, de cosas que le ocurren y que despliega toda su energía. Hay lugares, iglesias donde he entrado que me generan un alivio y hay iglesias donde he entrado, una en particular, por ejemplo, acá que se llama Montserrat, en Montserrat, que es un peso, pero, o sea, me duele la cabeza desde que yo piso la primera baldosa, o sea, es terrible la carga, pero porque tiene una historia ese lugar, esa montaña, o sea, hay mucha cosa ahí, entonces el mismo lugar lo crea. Y también quizás son las memorias vividas en otras vidas, donde nosotros como medium es como, bueno, percibimos la energía del lugar, pero también quizás es el recuerdo del alma de otras vidas. Me pasó en ese lugar
ir con mi hija más chiquitita y ella decir, sin darse cuenta, ¿no? Me siento como en casa, dijo, ¿viste? Pero lo dijo así desde la inconsciencia total y nosotros nos quedamos mirando con mi marido diciendo, ¿eh? Y como que nos entendimos con las miradas, ¿no? Pero es como eso que uno, el recuerdo que a mí me ha tocado ir a lugares donde yo acá, Sí, totalmente. Y te lleva muchas veces a esto del el recordar o conectar. También pasa mucho cuando hay ciertas almas que se anclan a los lugares. Es como una especie de mm, pertenencia que le da. Entonces claro, muchas veces vos vas a un espacio. Me pasa mucho cuando hago las limpiezas, por ejemplo, de los negocios, que hace poco fui de Aye también. Y es como quienes fueron sus dueños en algún momento dejan como una huella energética ahí. mm, Así sea sí, que estén vivos o que hayan sí, muerto, hay sí, una huella sí. energética emocional. Sí, Resetear la energía, ¿viste? Es como, bueno, exacto. esto ya cumplió su Tu proceso en este ciclo. lugar, ahora entra otra energía, es necesario, ¿no es cierto? El poder saumar y qué sé yo, y tener esa, como esa cotidianidad, ¿no es Sí, cierto? En los espacios que uno tiene o en las herramientas que uno tiene, ¿no es cierto? Los oráculos, la energía se impregna, ¿no es cierto? A mí me gusta mirar mucho una chica que es una youtuber que hace, que va como a lugares abandonados, se llama Kibara, y ella sí, dice como viajar en el tiempo, y a mí cada vez que yo veo esos videos es como que yo la veo ahí a ella, pero es como que veo la historia anterior, o sea, vos imagínate que estás pisando un espacio donde hubo una vida, hubo una rutina, y sí. muchas veces es como que hasta ella misma, ella tiene una mediunidad que la tiene muy ahí escondida, porque le han pasado muchas cosas, y en los videos han surgido muchas cosas también, y claro, y ella hay veces que percibe, yo siento acá tal cosa, y capaz que, no sé, agarra y abre un cuaderno y está eso que ella percibía, ¿no es cierto? O ella después investiga y lo que sintió en ese lugar, dice, pero ella misma dice, es como que yo puedo sentir la vida que hubo ahí. Entonces, tocando las cosas que hay ahí, la cama o el lugar, ella ya se imagina lo que pudo ser ese espacio entonces, claro, a mí en uno de sus capítulos, yo no lo recuerdo si ella lo dijo o después yo lo estuve investigando, es como, por ejemplo, un piano, que alguien escucha la melodía. No quiere decir que alguien está ahí sentado, anclado, tocando el piano, un alma que quedó ahí, sino que eso es como la energía que quedó, el recuerdo de ese piano o de eso, ¿entendés? La Como que los impresión, elementos también, energética. claro, claro, la impresión energética. Mi mamá le pasó una situación de un baúl que siempre tuvo mi abuela en su casa y ahí no sé por qué me atraía tanto ese baúl. Yo lo tuve un poco en mi casa, después cuando nos vinimos acá a España, mi mamá se lo llevó de nuevo a su casa y limpiándolo ella lo tocó y dice, Belén fue un segundo, pero yo me trasladé como a un puerto, con barco, con gente, con estos mismos baúles, o sea, lo que ella percibió ahí en ese momento fue la energía que tenía guardado ese elemento, ¿no es cierto?, que era el baúl. Sí, los objetos que pertenecían a ese lugar. Amo Claro. cuando voy a una casa, me gustaba mucho, hacía, sentía un olor a pino particular de la madera, y le digo, yo, vos tenés un mueble que era de tu abuela o bisabuela, depende. ¿Qué? Sí, me dice, está allá, era un banquito. Y es Claro. como te lo van mostrando ellos también. Por eso esto de lo perteneciente. Igual muchas veces yo digo que te dan la bienvenida porque hay una parte de nuestra energía que resuena con ese lugar. Ya sea por el Mm. proceso que estamos viviendo, la energía que tenemos, o si en algún momento lo conocimos. Me ha pasado mucho a mí con los lugares casas que me han llamado la atención de chico, he ido a dar sesiones a esos lugares, siendo bien que soy. Entonces digo, Claro. claro, por eso se me hacía tan familiar también. Entonces es Sí, como sí. uno empieza a comprender en esto del lenguaje energético otras cosas que ya estaban ahí nada más que no las veíamos. Lo que siento es como, a mí me pasó algo, es como que nosotros podemos percibir en nuestro presente algo como que va a pasar en el futuro. No, entonces, no te digo que ver el futuro explícito, pero a mí me pasó, siempre pasábamos por una casa que era, vos veías todos edificios y una casita en el medio, tipo la película de Up, así, la casita ahí. Y nosotros la quedamos mirando y dijo, ¿y esto qué hace acá? Resulta que
una vez me llaman para trabajar en esa casa. Y claro, era como que yo percibí empecé a tener la relación con ese espacio antes. Después, obvio, cuando ingresé a esa casa, una historia de pescadores, de gente, niños corriendo, o sea, después ella misma me contó la historia del lugar y es impresionante. El dueño es argentino, era argentino, a los 20 años creo que se vino a vivir a España, y ellas también. Ahora, por ejemplo, la hija se casa y se va de luna de miel a Argentina, era de Córdoba. Y bueno, en Izacate, donde una amiga nuestra tiene una casita ahí. Cuando ella me lo dijo, yo como que viste, uno hace conexiones que voy a decir, qué locura. Eh, Entonces, bueno, y ese lugar también tiene como muy impregnado la historia de su padre, porque lo viví en carne propia, porque me tocó también a limpiar el espacio y todo. Y claro, y percibir la energía de su papá, de su familia, de los pescadores que vivían antes ahí, y para mí esa experiencia fue muy hermosa. Yo con respecto a esas impresiones, hace poquito fui a un taller que dio Eva Espina y bueno, fue como un ida y vuelta entre todas las personas que estábamos ahí y ella, y lo que a mí más me cuesta identificar, como ponerle un nombre, es cuando yo voy a un lugar y veo como una escena, ¿no es cierto? Como si fuera una escena de una serie. Mm, Y entonces ahí claro. hablamos de esto, ¿no es cierto? De lo que hablamos hoy en el video, de los lugares y sus energías. claro, Porque a veces son antiguas y a veces son actuales. O sea, son Mm, de las mismas personas que están ahí. personas. Exactamente. Veo escenas, situaciones, y entendí ahora que muchas veces me pasaba eso de chica y que a mí la persona me estaba contando una cosa y yo veía una escena de otra cosa. Y me pasa mucho en los lugares particular, no es que a todo lugar donde voy o a toda la persona que miro me pasa esto, no, no funciona así, si no sería imposible vivir, pero hay Sí. ciertos lugares donde voy que se muestra eso. Obviamente que yo siento que también esa información tiene algo que ver conmigo, por eso también resueno con eso y, y aunque no tenga algo que ver conmigo, es algo que necesita que se vea. Y en algún exacto. momento termina teniendo una conexión conmigo. Y a todas las personas nos pasan. O sea, los Mm, invito a que cuando vayan a un lugar, vayan al cuerpo, sientan, a ver, ¿qué mm, siento yo de este lugar? ¿Me siento con más energía? ¿Me siento con menos energía? ¿Percibo? ¿Tengo piel de Sí, gallina? Siento, no sé, algo, porque en sí. realidad todos sí. podemos sentir la De energía. hecho, Mm, a mí me pasó cuando empecé a dar los talleres en Buenos Aires, esto de la movida, y yo lo relaciono mucho también con la astrología porque es otro lenguaje que manejo. Cuando yo llego a Capital, eh, se funda en época de Aries. Entonces vos llegás allá y es todo movimiento, no hay descanso. mm, Toda la Fue como la furia. gente sale a correr a las 3 de la sí. mañana y dice, está re loco, pero es como para alguien que se acostumbró al pueblo, es otra dinámica. Y yo Sí. llego a Arroyo, y Arroyo tiene energía taurina, me lleva a la tierra, es como, Mm, sí. hay veces que siento como que estoy Pesado. con la tierra, sí, que vos decís, Claro. ah, ahí está. Pero sí, te lleva Sí, mucho más a la sí, carga. sí, sí. Cuando lo empecé a investigar de esa manera, empecé a encontrar esa relación. En Arroyo Seco, quien vive acá o quien viene, podés ver muchas personas con temas en las piernas, ya sea dolor de rodillas, dolor de Mm, piernas, como que pesa. El claro. paso Sí, pesa. claro. Es Sí, increíble, sí. pero pasa. Y lo noto a veces al caminar. Perdón que mire Sí, para el Claro. costado, pero mi gata estaba parada así mirando al bidón del agua. Estaba mirando porque no la había sí. visto nunca hacer eso y Está decía, como ¿Qué le leyendo pasó? la bola de cristal. no, no, leyendo el lienzo, lo mío era más terrenal. Sí. Sí, no, Ay, olvidar. sí. Y Acá, lo por noto. ejemplo, a nivel de energía también, a mí personalmente, ¿no? Me pasa que por ahí yo observo, ¿no es cierto?, a la gente. Sí, Y también siento como de este lado del mundo, ¿no? Como que cada uno va a su rollo, como se dice acá, cada uno va en su mundo, vos podés percibir eso, ¿viste? Como que, o también se puede percibir como en la gente adulta, yo percibo como mucha vitalidad, como mucha energía. Vos ves gente muy vieja caminando, corriendo, haciendo actividad física y es como decir, wow, o sea.
como en el lugar donde estoy yo vive mucha gente grande, entonces también como que se puede percibir eso. Perdón, ¿sabés cuándo se fundó? Es una ciudad nueva que se fundó en 1947, que quizás por eso yo siento también esta energía que hablábamos como de vitalidad, como así. Después ya te vas para Barcelona y ya es como el Buenos Aires, que hablaba Nazareno. Sí. Después está Tarragona, que es más al sur, que ahí estaba, digamos, se habían asentado muchos romanos, entonces está el anfiteatro, el circo, hay iglesias, y si no más para la montaña también tenés como muchas iglesias, hay mucho castillo acá, entonces claro, es como energía, por eso siento quizás que acá es como más vitalidad, si bien vivo en un lugar, un pueblo, digamos, es una ciudad, pero es más tirando a pueblo, Sí. por eso siento quizás ahí esa fluidez de la energía. Y el mar que ayuda un montón. Podés estar, yo, por ejemplo, hay veces que estoy, no sé, me siento con la energía como muy, me voy al mar y ya me recargué. Así como uno deja energía en lugares, también uno, y más al ser sensible, uno se carga, carga el cuerpo con esas energías y Totalmente. es necesario, viste, qué sé yo, usted capaz de descalzarse y pisar el pasto, o sea, capaz yo tengo el mar y voy ahí, piso en la arena y uno descarga ahí toda la energía que viene acumulando. Ya que estamos con esto, ¿qué tips le podemos dejar cada uno? Vamos a decirle tips ¿Sí? a las personas que van a un lugar o que, por ejemplo, dicen, bueno, yo voy a tal lugar y me siento rara, o vengo y me siento Mm, mal, o me duele la cabeza, o aunque no sepan bien qué es y por qué, y sea un lugar al que tienen que seguir yendo, porque puede pasar que uno tenga que seguir yendo, no sé, un trabajo durante un tiempo, por lo menos o un mm, trámite que tenés que hacer, o visitar a alguien que, no sé, o esa persona en sí no quiere dejar de ir igual al lugar, pero quiere como claro, protegerse, vamos a decirlo de Sí. alguna manera. ¿Qué tip claro. le pueden Sí, dar? O por ejemplo, sí. cuando volvés de ese lugar también. Tengo uno que me lo dio mi profesora de jumping, Gaby, eh, Ujú. que me dice, yo agarro y me pongo un algodón con una cinta en el ombligo. Y eso a mí me permite Eso iba a estar, decir. Sí, estar como toda la mañana, porque dice, puede ser que entraron 25.000 personas, pero llega un punto de la mañana, si hayan pasado 5 minutos de la clase, que a mí me agarra como un fu. Sí, Entonces voy al baño, me cuenta ella y me encanta. Me pongo el algodón, me sí. pongo la cinta y ya está. Sí. De nuevo. Ese mismo iba a decir, yo creo que ese es como el tip número uno. A mí también me pasaba eso, que es un algodoncito, o hay gente que lo que hace es con una piedra, que no es cierto, donde la limpia y tal, una piedra con la que resuene, se lo pone en el ombligo, el algodoncito y se lo tapa. Yo lo había hecho un tiempo con mi hija también, por ejemplo, cuando iba al cole. Por ahí en algunos momentos, viste que los niños suelen ser un poco más sensibles y eso ayuda un montón. O sea, uno dice, el ombligo, pero es la conexión y si uno le busca como el simbolismo, es el punto de conexión con la madre, ¿no es cierto? Con el primer alimento, con las energías recibidas. O sea, hay mucha información ahí, entonces es como protejo mi espacio, ¿me entendés? De lo exterior. También, bueno, cuando uno vuelve, ¿no? Por ahí, qué sé yo, ducharse. Y también como una ducha decir, ¿me entendés? O consciente. sea, como ir diciendo mantras. Sí, 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 a vista conciencia y ir diciendo mantras y cosas que te pasan. Y es como, uf, bueno, limpio esto y ya, ¿no es cierto? Pero el agua ayuda un montón. Yo tengo un tip que me lo pasó NASA, que es lavarme las manos con sal gruesa, Ah, y bueno, y el agua en la canilla, ¿no es cierto? Me sí. sirvió un montón y tengo también para las personas que necesiten la comprobación científica. Nos pasó que Gina me contaba que ella estaba como baja de energía, así, se sentía como pesado el cuerpo y cuando fuimos a Miramar, se metió en el agua salada, que la laguna de Miramar de Ancenusa o de Mar Chiquita tiene no sé cuántas veces más sal que el mar, porque como no tiene descarga, entonces, o sea, queda toda la sal acumulada. Y, y dice, después que salí de ahí me sentí como con energía, como contenta, dice, no, Mm, nunca hablamos de sí, este tema con ella ni nada, sí, fue algo, un comentario que ella me hizo a mm, mí, que lo traigo hoy acá porque sí. es cierto. Yo el otro día estuve leyendo porque hay una señora como que está muy en conexión, que lo que uno Ay, hace, sí. claro, lo que uno hace, por ejemplo, es con el agua también, hay mucha gente que existe la sal
también le echa el agua o la sal de mar, perdón, el agua de mar, que digamos se lo complementa al agua que Pensé en incorpora esa. cada día. Entonces todo eso le devuelve al cuerpo los minerales que el agua normal, porque uno toma 2 litros de agua, pero ella me explicaba que el agua arrastra todos los minerales que que el cuerpo necesita. Entonces, para devolvérselos es necesario, digamos, introducirlo de esa manera. Acá también hay mucha gente que, a ver, es invierno y se mete al mar. O sea, existe también la primera tirada al mar el 1 de enero acá. Acá es un frío mortal en enero. Hay gente que Sería el como la 1 de enero, caña vos con ves que, ruda. Sería como la claro, caña se el tira. 1 de agosto. Claro, claro, Claro. acá el 1 de enero es la primera ducha del año y la gente se tira y es como que renueva, ¿me entendés? Todo, o sea, se limpia de lo viejo y recibe lo nuevo. Yo no lo hago ni loca, pero bueno, Debe hay ser gente honor al que agua. tiene eso. Ah, Los dedos duros. Ay, sí, sí. sí, sí, Igual ojo, sería pero bueno, mucho. todas esas cosas como que, no, sí. Ah, bueno, pero sí. Hidratarse, hidratarse cuando Mm, uno va a hacer un trabajo energético, mantenerse sí, hidratado, tener siempre Sí. su botellita de agua, mm, intencionar el agua, esa agua que ujú, uno va Ah, a usar mientras está haciendo un trabajo energético, o cuando ujú, vas a algún lugar, también a mí, yo mm, se lo enseñé a mi abuela que tiene 95 mm, años, ella es católica, entonces lo intencionó con algunos ángeles, hablan de algo en particular, la salud o algo así. mm. Y también se me acaba de ocurrir eso, que lo voy a empezar a implementar, de intencionar el agua cuando voy a algún lugar, ¿cierto? sí. ¿Qué sé yo? Voy al gimnasio, a gimnasia, Estaba zumba, pensando justo lo mismo. energía, energía, para Claro. tener energía vital y la voy consumiendo a medida que hago la actividad. También está eso, ¿no? Usar la propia intuición. ¿Cómo Exacto. intuís Mm, que te podés proteger o que te podés limpiar? claro. Sí, Creo que sí. practicar eso es algo súper importante. Yo siento que hasta, por ejemplo, cuando uno se echa perfume, ¿no? Porque existen los protectores áuricos, pero hay gente que capaz no se va a ir a comprar un protector áurico. Uno puede también intencionar eso, ¿no es cierto? Me protejo si vas a ir a algún lugar donde vos sabés que te vas a encontrar con un ambiente, con algo muy sencillo como el perfume diario, darle eso. No, no es que hay un truco, ¿viste? No es que, ay, si te lavas la mano pero no lo hace con sal gruesa, lo hace con sal fina, no te va a funcionar. O sea, no. Es lo que cada uno como intuitivamente, como decías vos ayer. Incluso con piedras energéticas. Por ejemplo, yo voy a También. todos lados con mi amatista. Cuando voy a hacer una limpieza, la amatista ayuda a transmutar. Ujú. Exacto. Y equilibra muchas veces el ambiente psíquico. Balancea esa Claro. energía. Y otra opción es la clásica turmalina, que amo cuando vienen y me Mm. dicen, se me volvió a romper la turmalina. Estoy Ah. hinchado las pelotas de cosos. Pero sí, muchas veces la piedra cumple esa función. Me hiciste acordar de otra cosa. Sí. El orgón. El orgón yo lo conocí cuando fui Ay, a el Victorco, a esa parte, ¿cómo es que se llama? Capilla del Monte. En el río había gente vendiendo y vi una pirámide. Amo las pirámides, me encantan. Mm, Y vi una pirámide que era como de resina, transparente y tenía abajo como viruta de metal y un rollito de cobre y una turmalina en el medio. Y todo eso estaba dentro de esa pirámide. Entonces pregunté qué era y me dijeron que se llama orgón y que lo que hace a través de la turmalina y del cobre y de la viruta del metal es sí, transmutar la energía del lugar, pero en las ondas electromagnéticas. Todo lo electrónico que vos tenés en tu casa, pones un claro, orgón cerca de donde hay la mayor cantidad de cosas electrónicas y como que lo claro, transmuta. No lo transmuta, lo claro, limpia, ¿no? Lo exacto. claro. absorbe. Al lado del Wi-Fi, por ejemplo. Un ejemplo, exactamente, y me pareció Claro, genial. Yo en el taller, nosotros somos técnicos de celulares con mi marido claro. y tenemos un taller de reparación. Pirámides por todos lados. Sí, ahí Claro. tenemos uno. Y después está la Sí. clásica que es poner un vaso con agua y sal y dejar que la sal actúe. Ujú. Siempre hay muchas maneras, pero también tiene que ver mucho con la que te resuena. Bueno, mi abuela, que yo les contaba, mi abuela es 95, ella cuando fue el COVID decía siempre, se decía todos los días, cuando ella rezaba, decía, estoy vacunada con la sangre de Cristo, Wow. decía Claro. ella. No se contagió el COVID, se contagió a mi mamá y mi papá, que eran las dos personas que estaban en contacto con ella, y ella no Claro. se contagió de COVID. Claro. Fíjate cómo funciona para cada uno
Mm. lo que intuye y lo que siente más que Claro, nada, ¿no? Y sí. también el otro día lo que yo escuchaba es lo siguiente, que uno puede cargarse de la energía, ¿no es cierto? Pero cuando uno ya como que uno puede manejar la energía de uno, lo podemos hacer a la inversa. O sea, en un lugar donde quizás hay, no sé, un ambiente de trabajo donde había discusiones o tal, y vos llegás y vos pones esa energía en el espacio, entonces vos la alivianás. Hay personas que llegan a un espacio y decís, ay, no sé qué me llama la atención esa persona, pero como que no es la ropa, no es nada, o sea, me llama en la energía, o sea, no hay otra forma. Y como que todos, viste, lo observan o lo miran o quieren estar con esa persona. O hay niños, por ejemplo, en el cole, viste que algunos quieren ser más amiguitos de esos niños, pero no hay una explicación, hablando en positivo, ¿no? Sí. A mí se Yo- me vino a la mente sí. como cortar, cuando querés cortar con una energía, como hacer, ¿viste cuando Ah, yo jodemos? también, sí, sí, pum, pim, pam, Pero es corto, como, corto, corto. es algo que yo a veces sin darme cuenta lo hago, no sé por Mm, qué, pero me sale y ahora, bueno, como que le encuentro más el sí, sentido, como mm. cortar con esa energía. A mí me hace que yo no me doy cuenta, el otro día lo observé, y yo me pongo mis manos así. Por ejemplo, cuando estoy en un momento donde yo sé que me va a salir como no sé, no sé si voy a empezar a discutir o hay algo que empieza como a querer salir de mí, es como que yo me pongo así, es como que entro en conciencia, ¿viste? Entonces, ya mis respuestas o mi forma es como, bueno, a ver, claro, conectar con la parte, con la sabiduría interna, o sea, no te vayas a la 3D. Yo de chiquito me gustaba mucho apoyar las manos en el piso y yo decía que le daba energía a Mm, la tierra y la energía me daba tierra a mí. claro, Era como yo lo entendía a esa edad. Y sentía como, sí. yo siempre decía que sentía como un latido, por eso me gustaba acostarme en el pasto. Y oh curiosidad, yo cuando me acostaba en el pasto después se me brotaba toda la cara. Otro tema, pero sí. Sí, Es como cada una Les ya voy a su punto mostrar, de descarga en ese sentido. les voy a mostrar una sí. ternurita, miren. Mm. Me está acompañando. Ay. Bueno, si les gusta este tema de lo que estuvimos Ujú. hablando, de la energía y los lugares, si les gustaría que hablemos de otros espacios energéticos de Argentina o de España o del resto del mundo, si les gusta todo este tema, pueden dejarnos en comentarios qué lugar quisieran que investiguemos, que conectemos y podemos dar nuestra perspectiva, nuestra visión o nuestra conexión, nuestro punto de vista, me gusta decirle. Exacto. Y Sí. también nos pueden dejar su apoyo, un me gusta, un Mm. compartir, un mensajito, compartirlo con alguien que le puede llegar a interesar esto o que tienen ganas de contarlo, simplemente. Bueno, y nos vemos hasta el próximo video. Ah, ¿qué Me Chao, encantó. chao.